Hola amigos y amigas, hoy lunes 30 de mayo del 2023 vamos a presentar el caso de la vicepresidenta de la República, Dina Boluarte. Como sabemos, han presentado dos denuncias constitucionales contra la vicepresidenta de la República, Dina Boluarte, dos congresistas de la República. ¿Quiénes son los congresistas de la República? Se trata de Norma Yarrow, de Avanza País, y de Javier Padilla Romero, de Renovación Popular. Las denuncias han sido presentadas el 24 de mayo del año en curso. Sin embargo, debemos precisar que esta denuncia en realidad es consecuencia del informe que ha presentado la Contraloría General de la República. Se trata del informe de fiscalización específica número 05-2022-CG/FIS/FEDJ, cuyo título es Fiscalización específica de las declaraciones juradas presentadas por la señora Dina Ercilia Boluarte Segarra y remitidas a la Contraloría General de la República. El periodo comprende de septiembre del 2021 a enero del 2022. Las declaraciones juradas tienen que contener información real, información fidedigna, sobre lo que uno posee como información. Trabajos, antecedentes, la relación de familiares dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, asimismo la relación de bienes muebles, inmuebles, negocios, actividades comerciales, etc. Toda esa información se presenta en la declaración jurada de intereses. Y lo que la Fiscalía ha detectado es que Dina Boluarte no ha cumplido con presentar toda la información y por ello en este informe 05 del 2022 recomienda lo siguiente. Vamos a ir a las recomendaciones de manera específica porque este informe contiene 60 páginas. Lo que ellos dicen es, por ejemplo, en la recomendación, aquí está, son varias recomendaciones. Dice a la presidenta del Congreso de la República realizar las acciones de su competencia respecto a los hechos vinculados con la conclusión del presente informe, realizados por la fiscalizada, es decir, Dina Boluarte, bajo el título de presidenta del Consejo Directivo de la Asociación Privada Club Departamental Apurímac, durante el periodo de ejercicio del cargo de ministra de Estado en el Despacho de Desarrollo e Inclusión Social. Fíjense, ya la Contraloría ha hecho esa recomendación que la presidenta del Congreso cumpla con sus funciones e implemente esta recomendación. Así que la denuncia que presenta la congresista Norma Yarrow de Avanza País y el congresista Javier Padilla Romero de Renovación Popular no es otra cosa que un figuretismo porque ya existe esa denuncia. Así que si nadie presenta simplemente esta denuncia, avanza porque se trata de la Contraloría General de la República que está dando recomendaciones, no solo a la presidenta del Congreso de la República, sino también al presidente del Consejo de Ministros, al titular del organismo supervisor de las contrataciones del Estado, al jefe de la Oficina de Integridad o quien haga sus veces del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social,
al jefe del órgano de control institucional de la Municipalidad Distrital de Pueblo Libre, al jefe de órgano de auditoría interna de la Contraloría General de la República y, por supuesto, está dando a conocer a la señora Dina Ercilia Boluarte Segarra, ministra de Desarrollo e Inclusión Social. En este caso, la investigación es como ministra, no como vicepresidenta de la República. ¿Qué es lo que se pretende con esta denuncia constitucional? Lo que se pretende es la inhabilitación en el ejercicio de la función pública, según lo que ha escrito en la denuncia Norma Yarrow, debe ser por el periodo de hasta 10 años. Ella es lo que desea, que Dina Boluarte no vaya más como ministra ni como vicepresidenta, porque desea que se le inhabilite por el periodo de 10 años. ¿Por qué? Porque según el informe de la Contraloría General de la República, ella ha infringido los artículos 2, numeral 2.38 y 126 de la Constitución Política. También se está mencionando que Dina Boluarte ha cometido los delitos de abuso de autoridad, omisión de actos funcionales y negociación incompatible. Vamos a dar a conocer qué es lo que dice el reglamento del Congreso de la República cuando se trata de una denuncia constitucional, como estamos viendo en estos momentos. ¿Qué dice al respecto la Constitución Política del Estado? La Constitución Política del Estado dice claramente que son sujetos a acusación constitucional. ¿Quiénes? Son sujetos a acusación constitucional los funcionarios siguientes: el presidente de la República, los representantes del Congreso de la República, los ministros de Estado, los miembros del Tribunal Constitucional, los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, los vocales de la Corte Suprema, los fiscales supremos, el defensor del pueblo, el Contralor General de la República, por infracción de la Constitución y por todo delito que cometan en el ejercicio de sus funciones, y hasta 5 años después de que hayan cesado en estas. Fíjense, están en el ejercicio de sus funciones, terminan su periodo y todavía hay 5 años adicionales para formular la acusación. Y ahí tenemos la prueba de que ya se ha ejecutado una acusación contra Martín Vizcarra después que él ha sido presidente de la República. Y la consecuencia es que él no está ejerciendo el cargo de congresista de la República, que fue elegido de la organización política Somos Perú por la ciudad de Lima. Entonces, queda claro, la acusación constitucional se presenta contra los altos funcionarios del Estado, de acuerdo a la previsión legal establecida por el artículo 99 de la Constitución Política del Perú. ¿Qué dice el reglamento del Congreso? El reglamento del Congreso de la República establece que se tiene que cumplir requisitos. ¿Cuáles son esos requisitos? ¿Quiénes pueden presentar? Tiene que haber legitimidad para presentar, ¿no? Pueden presentar los congresistas, el fiscal de la Nación o cualquier persona que se considere directamente agraviada. Ellos pueden presentar las denuncias contra los altos funcionarios del Estado comprendidos en el artículo 99 de la Constitución Política del Estado. Bueno, los requisitos formales es que se señala domicilio procesal, tiene que haber una identificación del denunciante,
se tiene que dar a conocer los fundamentos de hecho y de derecho, los documentos que sustenten la denuncia constitucional, la fecha de presentación y, por supuesto, la firma de los denunciantes. Cuando se presenta una denuncia constitucional, es derivada a la subcomisión de acusaciones constitucionales, que es la que va a verificar si procede o no procede. Y para esto existen plazos. Como todo procedimiento tiene plazos. La calificación que tiene que realizar la subcomisión de acusaciones constitucionales tiene el plazo de 10 días hábiles. La denuncia se presentó el 24 de mayo. La calificación a más tardar se tiene que realizar el 7 de junio. El 7 de junio a más tardar ya se tiene que presentar la calificación de esta denuncia constitucional. Dijimos que eso es consecuencia del informe emitido por la Contraloría General de la República. Ojo, no necesariamente porque es la Contraloría General de la República se tiene que proceder a la declaratoria de procedencia de la denuncia constitucional, porque, ojo, la Contraloría General de la República tiene muchas deficiencias y eso podemos darlo a conocer en otro momento, porque nadie es perfecto en esta vida. Todos tienen defectos, todos tienen virtudes, y si hablamos de instituciones del Estado, también estas tienen errores garrafales. Inclusive hay informes de la Contraloría que cuando se judicializaron han caído en saco roto, no porque se le ocurrió al Poder Judicial, sino que las pruebas han sido contundentes para desvirtuar las recomendaciones de la Contraloría General de la República. Muy bien, como les decía, el 7 de junio vence el plazo para que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales proceda a la calificación de esta denuncia. Si considera que no existen suficientes elementos contundentes, pruebas, la rechaza y la declara improcedente. Pero si considera que sí existe contundencia en las pruebas presentadas, la declara procedente. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, existe algunos errores de forma? La Comisión Permanente del Congreso de la República tiene la facultad de declarar inadmisible esta denuncia y le da el plazo al denunciante de que la subsane en el plazo de 3 días. Si no la subsana, la archiva de manera definitiva. Luego de eso, ¿qué pasa? La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales presenta su informe de calificación a la presidencia de la Comisión Permanente, ¿no? O sea, cuando ya dicen que sí es procedente, la derivan a la Comisión Permanente, que apruebe el plazo dentro del cual la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales realizará la investigación y presentará su investigación. Y el plazo es no mayor a 15 días, que puede ser prorrogado por 15 días más. Si hablamos de 15 días hábiles, ¿cuándo vencería el plazo para que ellos emitan un informe final? El plazo vence el 30 de junio de este año. ¿Y qué pasa si se presenta la prórroga? Porque ellos pueden considerar que es complejo. La Comisión Permanente le otorga el plazo de 15 días adicionales. Entonces estamos hablando que el 21 de julio ya se tendría el informe final de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Este informe final puede concluir con la acusación de Dina Boluarte en su condición de ministra de Estado, o también pueden pronunciarse por el archivamiento
y esta se remite a la comisión permanente. La comisión permanente, ¿qué hace? Recibe, como les decía, el informe final. Muy bien. Suponiendo que reciben el 21 de julio. ¿Qué hace la comisión permanente? Ellos entregan a todos los integrantes de la comisión permanente, que dicho sea de paso son 30 congresistas. Ellos evalúan el informe final y se produce un debate entre todos los integrantes de la comisión permanente. Unos dirán que el informe no tiene contundencia, no tiene pruebas, otros dirán que sí está ok, que sí está bien, etc. Y al final, el pronunciamiento, este informe final, es sometido a votación. Los que están de acuerdo levantarán la mano, como es lógico, y si se llega a la mitad más uno, es decir, con la votación de 16 congresistas, esta es aprobada, o sea, el informe final, y se deriva ¿a dónde? Al Pleno del Congreso de la República, a través de la directiva del Congreso de la República, presidida por la presidenta del Congreso de la República. La presidenta del Congreso de la República, ¿qué es lo que hace? Agenda esta aprobación del informe final que acusa constitucionalmente a Dina Boluarte. Y existe dos formas de acusación constitucional. Una es por infracción de la Constitución y otra es por la comisión de delitos penales. Y como estamos diciendo, el artículo 99 de la Constitución Política del Estado claramente establece que se da la acusación constitucional cuando existe infracción de la Constitución y cuando existe la comisión de delitos en el ejercicio de la función. Y hasta 5 años después de haber cesado en el cargo. Muy bien. Cuando se trata de una comisión de delitos, el Congreso de la República acuerda derivar al fiscal de la nación. El fiscal de la nación será el que decida si abre o no abre una investigación de carácter penal porque existe delito. Y luego seguirá toda la secuencia que establece el Código Procesal Penal. Y si existe solamente infracción constitucional y no existe delito, ¿qué va a pasar? En este caso, el que decide de manera total, de manera absoluta, si se inhabilita o no se inhabilita, es el Congreso de la República. En el caso de la comisión de delitos, se requiere la votación de la mitad más uno del número de miembros del Congreso de la República. ¿Cuántos congresistas tenemos? Tenemos 130 congresistas. La mitad más uno es 66 congresistas. Si 66 congresistas aprueban que se derive a la Fiscalía de la Nación, esta es derivada a través de la presidencia del Congreso mediante un oficio y el fiscal de la Nación ya realiza el análisis del informe final, puede ordenar más investigaciones y se pronuncia si formulará o no acusación de carácter penal contra Dina Boluarte. Si se trata puramente de infracción constitucional, si a eso llega el informe final, a esa conclusión llega el informe final, entonces el Congreso de la República decidirá si inhabilita o no inhabilita a Dina Boluarte. ¿Y cuántos votos se requiere? Se requiere las 2/3 partes de los votos de los congresistas. Es decir, tiene que existir 87 votos a favor de la inhabilitación hasta por 10 años. Una vez que se apruebe esta inhabilitación,
se emite la resolución legislativa del Congreso de la República que resuelve la inhabilitación en el ejercicio de la función pública. Es importante mencionar que esta situación en realidad refleja la crisis política en la que estamos viviendo, porque hace 2 días nada más, el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, decidió investigar al presidente de la República, Pedro Castillo, y es la primera investigación que se realiza a un presidente en ejercicio y por delitos cometidos en el ejercicio de la presidencia de la República. Esto no ocurrió anteriormente con esta constitución que está vigente desde el año 1993. ¿Qué pasa si la inhabilitan a Dina Boluarte? Lo que va a ocurrir es que ya no va a haber vicepresidenta. Y si vacasen a Pedro Castillo, quién sabe, presenten nuevamente una solicitud de vacancia con los nuevos elementos que se están presentando y tal vez existan más pruebas con la investigación que realizará la Fiscalía de la Nación. Va a pasar lo mismo que ocurrió anteriormente, ¿no? Quien asumirá la presidencia será la presidenta del Congreso de la República. La situación en realidad es incierta, lógicamente porque se han producido todos estos hechos. Ahora, para ver la gravedad, ¿cuál es el punto de infracción constitucional que sustenta la Contraloría General de la República? Lo que ellos dicen es que no se ha cumplido con dar información cierta en la declaración jurada de intereses. Esa es la observación que realiza la Contraloría General de la República. Este informe 05 del 2022 tiene 60 páginas y, como les decía, es un análisis que se realiza de la actuación de la ministra de Desarrollo e Inclusión Social desde el mes de septiembre del año pasado hasta enero de este año. Vamos a hacer un pequeño resumen porque el tiempo queda muy corto, son 60 páginas. ¿Qué es lo que está recomendando la Contraloría General de la República? A la presidenta del Congreso de la República está recomendando realizar las acciones que correspondan en el marco de sus competencias respecto a los hechos vinculados con la conclusión 8.1.1 del presente informe, realizados a los actos de gestión por la fiscalizada, bajo el título de presidenta del Consejo Directivo de la Asociación Privada Club Departamental Apurímac durante el periodo de ejercicio del cargo de ministra de Estado en el Despacho de Desarrollo e Inclusión Social, que configurarían la presunta infracción del artículo 126 de la Constitución Política del Perú. En síntesis, Dina Boluarte ejerció la presidencia del Club Departamental Apurímac y eso constituye una violación del artículo 126 de la Constitución. Eso es lo que dice este informe de la Contraloría General de la República. Vamos a ver qué dice el artículo 126 de la Constitución Política del Estado. Dice lo siguiente: todo acuerdo del Consejo de Ministros requiere el voto aprobatorio de la mayoría de sus miembros y consta en acta. Eso no es el caso. No se ha quebrantado eso. En el segundo párrafo, los ministros no pueden ejercer otra función pública excepto la legislativa. Eso es el segundo párrafo. ¿Esa se ha quebrantado? Tampoco. ¿Por qué? Porque Dina Boluarte no ha ejercido otra función pública, solo la de ministra de Desarrollo e Inclusión Social. Vamos al tercer párrafo. ¿Qué dice el tercer párrafo?
del artículo 126 de la Constitución Política del Estado. Los ministros no pueden ser gestores de intereses propios o de terceros, ni ejercer actividad lucrativa, ni intervenir en la dirección o gestión de empresas ni asociaciones privadas. Ese es el punto. Eso es lo que dice el Congreso de la República. Se ha quebrantado el artículo 126 al ejercer la presidencia del Club Departamental Apurímac. Muy bien, ¿qué más dice este informe de la Contraloría General de la República? Vamos a ver qué dice la conclusión 8.1.1. Dice lo siguiente. Vamos a ver. ¿Qué dice? Dice lo siguiente. Con relación a la incompatibilidad con el ejercicio del cargo de ministra de Estado en el Despacho de Desarrollo e Inclusión Social, la fiscalizada, es decir, Dina Boluarte, durante el periodo del ejercicio del cargo de ministra de Estado en el Despacho de Desarrollo e Inclusión Social, intervino en la gestión de la asociación privada Club Departamental Apurímac, suscribiendo documentos de carácter público como presidenta del Consejo Directivo, lo cual resultaría incompatible con su cargo de ministra de Estado, por lo que existiría una presunta infracción del artículo 126 de la Constitución Política del Perú, norma cuya supremacía se reconoce en el artículo 51 de la misma Carta Magna. Claro, el artículo 51 establece la jerarquía de normas, ¿no? Entonces, eso es lo que está diciendo la Contraloría. Dina Boluarte ejerció la presidencia del Consejo Directivo del Club Departamental Apurímac, cuando el artículo 126 de la Constitución Política del Estado prohíbe desempeñar otra función. Vuelvo a leer lo que dice el tercer párrafo del artículo 126. Los ministros no pueden ser gestores de intereses propios o de terceros ni ejercer actividad lucrativa. Pero el Club Departamental Apurímac ejerce actividad lucrativa. No. Entonces esta partecita tampoco estaría quebrantada. Pero la última parte que dice, ni intervenir en la dirección o gestión de empresas ni asociaciones privadas. Ahí podría ser, pero mi punto de vista es que se está forzando. ¿Por qué? Porque, no, pues, ¿en qué perjudica al Estado? ¿En qué perjudica la función? Eso no es, pues, a diario, ¿no? Es una intervención corta y listo, ¿no? Ese es el punto de vista que yo tengo. Que no está infraccionando el artículo 126. No hay consecuencias que perjudican gravemente al Estado, a la nación. Bueno, ¿qué más dice este informe de la Contraloría General de la República? Dice lo siguiente. No se advirtió participación patrimonial o similar en personas jurídicas y o entidades públicas o privadas de la fiscalizada que permitan identificar indicios que configuran un presunto conflicto de intereses real. Claro, eso es lo que se advierte del propio informe de la Contraloría General de la República, ¿no? Vamos a continuar leyendo qué más recomienda este informe. A ver, vamos a ver. ¿Qué más? Dice, a ver, al presidente del Consejo de Ministros. También le está recomendando a Aníbal Torres, presidente del Consejo de Ministros, este informe 05-2022 CG de la Contraloría General de la República. ¿Qué le está diciendo a Aníbal Torres? Le dice, adoptar las acciones que correspondan en el marco de sus competencias respecto a la declaración jurada incompleta señalada en las conclusiones 8.1.4, 8.1.8 y 8.2 del presente informe,
referidas a la no declaración de su participación como integrante de los consejos directivos de la Asociación Club Departamental Apurímac y de la Asociación de Clubes Departamentales del Perú, así como no haber declarado a 8 parientes en segundo grado de afinidad cuñados y no haber consignado que no tenía certeza respecto al centro laboral de su hermano. Asimismo, por la presentación extemporánea de la declaración jurada de intereses. Bueno, acá sí la cosa se complica. Porque si yo sé que tengo familiares y no he declarado, en ese caso sí. Y no ha consignado si su hermano trabajaba o no trabajaba. En este caso sí se agrava. Por ahí sí puede proceder la acusación por, ya no por infracción constitucional propiamente dicha, sino por la comisión de delitos. Como les decía, el artículo 99 de la Constitución Política del Estado establece que la acusación constitucional procede cuando infracciones de la Constitución, viola la Constitución, los altos funcionarios, ¿no? Los altos funcionarios del Estado, y cuando se producen o se cometen delitos en el ejercicio de la función pública. Y eso sí habría ocurrido en este caso. Bueno, vamos escudriñando, vamos analizando cada uno de los puntos. ¿Qué más recomienda la Contraloría General de la República? Recomienda al titular del organismo supervisor de las contrataciones del Estado, que le dice a adoptar las acciones que correspondan en el marco de sus competencias respecto a los hechos señalados en la conclusión 8.1.9 del presente informe relacionados a las contrataciones del hermano de la fiscalizada, Wigberto Nicanor Boluarte Segarra, y de su cuñado Alfredo Florentino Peso Paredes, pese a que se encontraron impedidos para contratar con el Estado. Ahí también hay serias irregularidades porque, ojo, todos los que son funcionarios están impedidos que se permita la realización de contrataciones de familiares hasta el 4.º grado de consanguinidad y 2.º grado de afinidad. ¿Qué más recomienda la Contraloría General de la República? Al jefe de la Oficina de Integridad o quien haga sus veces del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, que le dice adoptar las acciones que correspondan en el marco de sus competencias y conforme al artículo 22 del reglamento para implementar la ley 31.227 respecto al conflicto de intereses señalado en la conclusión 8.1.9 del presente informe, relacionado a la contratación de los parientes de la fiscalizada con el Estado, es decir, de Dina Boluarte. Entonces, esta oficina de integridad tiene que también realizar las investigaciones y emitir un informe. ¿Qué le dice al jefe del órgano de control institucional de la Municipalidad Distrital de Pueblo Libre? Le dice adoptar las acciones que correspondan en el marco de sus competencias respecto a los hechos señalados en la conclusión 8.1.9 del presente informe relacionados a la contratación del hermano de la fiscalizada, el señor Wigberto Nicanor Boluarte Segarra, como asesor 1 del despacho de alcaldía de la Municipalidad Distrital de Pueblo Libre, pese a que se encontraba impedido para contratar con el Estado. Bueno, eso ya va a ser materia de investigación de parte del órgano de control institucional, porque si se determina que el señor estaba trabajando anteriormente, considero que no habría ninguna infracción constitucional ni tampoco infracción penal. Luego también está recomendando al jefe del órgano de auditoría interna de la Contraloría General de la República. ¿Qué dice al órgano de control de la Contraloría? Le está diciendo que adopte las acciones que correspondan en el marco de sus competencias respecto a los hechos señalados del presente informe, igual, ¿no? Con relación al señor Alfredo Florentino Peso Paredes, para que preste el servicio de docente en la maestría de control gubernamental de la Contraloría de la Escuela Nacional de Control, pese a que estaba impedido. Entonces, igualmente, ¿no? Investigarán si los contratos han sido
al momento de que Dina Boluarte asume la vicepresidenta o el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, o ha sido antes, ¿no? Si ha sido antes tampoco no habría nada. Y lógicamente están dando a conocer a Dina Boluarte todo este informe para que presentes las aclaraciones que correspondan. Bien, estimados amigos, todo está en mano en estos momentos, este informe de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Como les decía, ellos tienen plazo para emitir el informe hasta el 7 de junio. Pero eso va a ser para verificar si procede o no procede. Si procede, lo van a remitir a la comisión permanente. La comisión permanente le otorga el plazo de 15 días. Pueden ser adicionales 15 días más. El informe final de la subcomisión se debe presentar a más tardar el 21 de julio del presente año. Y el Congreso de la República ya fijará un plazo. Eso ya depende de la presidenta del Congreso. Ella lo agendará, debatirán y decidirán si procede o no procede. Para eso se requiere, repito, las 2/3 partes de los congresistas. Es decir, si votan a favor 87 congresistas, Dina Boluarte será inhabilitada en el ejercicio de la función pública. Y si lo vacan a Pedro Castillo por estos últimos casos que está pasando, lógicamente si encuentra responsabilidad penal el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, podemos repetir la historia de Martín Vizcarra. Es decir, asumiría la presidencia de la República la actual presidenta del Congreso. Bueno, el tiempo ya nos dirá qué es lo que pasa. Mientras tanto, nosotros siempre dando a conocer estos temas de relevancia constitucional, de relevancia penal, de interés nacional. Como siempre, los invito a sugerirme los temas que vamos a tratar. Nosotros siempre acudiendo a ustedes, dándoles a conocer nuestras experiencias en gestión pública, en gestión municipal y por supuesto también en derecho constitucional. Es una alegría compartir con ustedes estos temas. Muchas gracias por la sintonía. Nosotros vamos a retornar con estos temas de interés nacional el próximo lunes. Bueno, ya vamos a estar en el mes de junio y seguramente va a existir novedades. Pero si ustedes tienen sugerencias, pueden escribirme con toda confianza al WhatsApp 964 93 30 47. 964 93 30 47 y me pueden decir los temas que nosotros debemos tratar. Muy bien, hasta el próximo lunes. Un abrazo a todos ustedes, que pasen excelentes días de trabajo y que tengan buena salud.